Bienvenidos a Desde la Cripta, el espacio donde compartiremos y contaremos historias de terror, donde todo es disfrutable, incluso el miedo. Hola a todos, nos da gusto y agradecemos que nos acompañen en este nuevo video en Desde la Cripta, y este es el primer episodio que enfocamos a historias de un lugar específico de la ciudad donde nosotros vivimos, la ciudad de Querétaro en México, que si no saben es una ciudad muy antigua y por ende con muchos lugares interesantes y por supuesto con historias más que fabulosas para contar. El lugar del que quisimos contarle las historias de hoy es el Museo de la Ciudad, que originalmente fue concebido como convento y poco a poco fue cambiando hasta convertirse hoy en museo. Y sin hacerlos esperar más, esperamos que disfruten estas historias. Hola, mi historia es muy corta, pero no deja de darme miedo cada vez que la recuerdo. En este museo hay temporadas en donde hacen los llamados paseos del terror, donde cuentan las historias de la ciudad y algunas leyendas de miedo. Pero lo interesante y divertido es que los hacen de noche para que entres más en ambiente con lo que te van contando. En una ocasión yo hice el recorrido junto con mi novio y la verdad es que todo bien. Avanzamos varias salas y cuartos en la planta baja, pero yo noté que en el segundo piso había una monja que nos estaba mirando. Estaba ahí arriba en un rincón oscuro y sentía yo como una vibra medio pesada. La verdad no le di importancia porque se supone que a eso íbamos, a ver el lugar y escuchar las historias y leyendas de terror mientras los actores hacen sus apariciones. Total que pasamos varias salas y subimos a la planta alta, pero nunca hubo un relato de monjas, al menos no en nuestro recorrido, por lo que al final le comenté a uno de los guías que por qué no dejaron que la chica vestida de monja contara su relato, y luego vi cómo le cambió la cara, y obviamente con la voz nerviosa me dijo que esa noche no tenían programada la historia de la monja, y me preguntó que por qué lo decía. Entonces yo le dije que vi cómo la chica estaba vestida de monja y todo el rato estuvo dando vueltas en la planta alta mientras nosotros estábamos abajo. Al final, el chico me dijo que iba a preguntar, pero que junto con sus compañeros no tenían programada la historia de la monja para ese día, así que probablemente me la haya imaginado por el miedo de los otros relatos. Pero yo estoy segura que algo nos estuvo viendo todo el tiempo que estuvimos ahí. Gracias por leerme y les mando saludos a todos los que nos escuchan. Hola, soy Oscar y esta cosa que me pasó fue ya hace un par de años, cuando yo estaba buscando dónde hacer mi servicio social. Por X o Y motivo, encontré que estaban aceptando gente en este museo y la verdad me pareció buena opción, porque solo tendría que llevar unos registros y organizar una información que todavía manejaban a mano, pero que querían que estuviera en digital. Ya que me aceptaron, me dijeron que iba a trabajar en una oficina, pero la verdad ese día estaba distraído y no puse atención a dónde me tenía que presentar. La idea era que iría 3 días a la semana, un par de horas por la tarde ya que acababan mis clases, y así podría ir y terminar mi servicio. Pues resulta que en mi primer día llegué, pero como les dije, no sabía dónde me tenía que presentar, por lo que entré y andaba medio perdido. Y cerca del teatro había un señor con un perro, y le pregunté que si no sabía dónde estaba la oficina de administración, a lo que muy amable me indicó cómo llegar. Le di las gracias y empecé a caminar hacia donde me dijo. Seguí sus instrucciones y llegué a donde debía llegar. Ya llegando le dije a mis compañeros que me disculparan por el pequeño atraso, pero que me había perdido, hasta que un señor con un perro me dijo por dónde ir. Se miraron raro entre ellos y me describieron tal cual al señor con su perro. Y les dije que sí, que justamente él me había dicho por dónde era. Pero entonces yo les pregunté que cómo sabían. Se empezaron a reír y me dijeron que no era la primera vez que alguien les decía que este señor con el perro les hablaba o les ayudaba con algo. Pero el problema es que este señor es en realidad una estatua del museo. Obviamente me saqué de onda y les dije que cómo que una estatua.
y como ya estábamos centrados en la plática, me llevaron a donde estaba el señor y efectivamente era una estatua, no se movía, pero yo estoy seguro de que me había hablado un rato antes. Obviamente me asusté mucho, pero en el tiempo que pasé ahí haciendo mi servicio, no vi ni sentí nada más extraño que eso. Hola a todos, mi nombre es Eric y antes de contarles mi historia, les quiero dar las gracias por el espacio para que más gente pueda conocer nuestras historias de terror. Mi historia comienza el año pasado. Trabajo para una empresa de seguridad que asigna guardias para cuidar las propiedades de sus clientes y usualmente nos van rotando de lugares según se soliciten los servicios. El año pasado yo entré a trabajar a esta empresa y siempre se inventan historias para asustar a los nuevos. Yo la verdad ya tengo unos años trabajando en esto y sé cómo se las gastan, con tal de darles la novatada. Desde ponerse máscaras de monstruos o algo que dé miedo, hasta entrar a los lugares a escondidas con tal de asustar a los compañeros. Pero siempre se hace una sola vez y solamente con la gente nueva. Pero hay historias que se oyen en los lugares, entre los mismos compañeros, que obviamente sí se toman en serio, porque no le pasa solo a uno, sino hay lugares donde estas cosas son recurrentes y le han pasado a la mayoría de guardias. Un día me llamaron y me avisaron que un compañero había renunciado y que me tenía que presentar esa misma tarde al museo de la ciudad para cubrirlo. Les dije que sí, porque no sabía nada hasta el momento. Llegando ese día, estaba mi compañero que había renunciado y le pregunté por qué se iba. Él me dijo que ya estaba harto de que diario lo estuvieran asustando, que eran muchas cosas raras las que pasaban y se veían en ese lugar y que él ya no iba a seguir aguantando, porque no sabía si algún día le podían hacer algo. Me despedí de él y antes de irme me dijo que estuviera bien atento y que si podía dejara las luces encendidas de todos los pasillos, que a los encargados no les gustaba, pero total, ellos no estaban ahí para sufrirla. Y además me regaló un collar con un crucifijo pequeñito de madera para que me cuidara, y así sin más agarró sus cosas y se fue. Me explicaron rápido toda la zona donde debía estar y dónde tenía que poner especial atención por si alguien intentaba entrar. Hice caso y llegando a las 10 de la noche me quedé solo en el lugar. La verdad no voy a mentirles y no sentí nada raro. Empezó como una noche normal, como en cualquier otro lado. Puse mi alarma para que cada hora y media me avisara para ir a dar un rondín y empecé a repasar mentalmente por dónde iba a caminar. Pasaron unos 40 minutos donde yo estaba distraído viendo mi teléfono, cuando de repente en el piso de arriba se escuchó primero como si algo pesado se cayera y después unos pasos. Obviamente me puse en alerta, agarré mi lámpara y me fui a las escaleras. Cuando iba subiendo de nuevo escuchaba pasos en una de las salas y yo enojado empecé a hablar fuerte y dije: ¡Hey! Ya sé que andan allá arriba, saben que no pueden estar aquí, o se salen o los saco. De repente los pasos se dejaron de escuchar en esa sala y así de la nada se empezaron a oír, pero ahora en otra sala al lado contrario. Yo volteaba y no entendía por qué se oía en otro lado, si clarito deberían estar en la sala donde yo estaba por entrar. Entonces pensé que eran varios los que se habían metido y corrí a donde se escuchaba ahora. Prendí la luz de los pasillos y entré corriendo a la sala. Y para mi sorpresa estaba vacía. Me saqué mucho de onda y regresé a la primer sala donde se escuchó inicialmente el sonido, pero igual que la otra, tampoco había nadie. Eso me pasó en mi primer noche, y no les miento, pero no hay día que no pase o se escuche algo raro. De hecho, aquí entre los que nos mandan a este museo, hemos ido dejando cositas para protegernos, desde Biblias, crucifijos, rosarios, etc. Gracias por escucharme y espero algún día puedan visitar este lugar y sientan un poco de lo que sentimos nosotros día a día.
Esta pequeña historia que les voy a contar la sé por mi abuelo. Él trabajó en este lugar cuando fue abierto como museo allá por 1997. Lo que él nos contaba era que este lugar fue construido hace muchísimos años, allá por los años 1700. Y no sé si crean en fantasmas o como yo, que creo que si se ve o si se escucha algo raro, puede que no sean precisamente fantasmas, sino ecos o portales de otras dimensiones o de otros tiempos. El chiste es que mi abuelo nos decía que él trabajando en esos años escuchaba muchas cosas, pero no solo de noche como muchos cuentan, sino de día le tocó ver y escuchar muchas cosas. Pero lo que más lo marcó fue que un día él, estando haciendo la limpieza de una de las salas en el piso de arriba, iba andando por uno de los pasillos cuando clarito vio como un grupo de monjas, él dice que eran como unas 6 o 7, iban caminando por uno de los patios. Y se le hizo raro porque desde hace tiempo, muchos años, y hasta el día de hoy ya no hay monjas por esa zona. Lo más impactante fue cuando iban caminando y de repente empezaron a desaparecer mientras caminaban. Él dice que era como si se estuvieran convirtiendo en humo, y así de repente ya no estaban. Se asustó, pero mi abuelo nos contaba que como trabajó ahí muchos años y vio miles de cosas, poco a poco le fue perdiendo el miedo y más bien agarrándole respeto a todas estas cosas inexplicables. Él tiene muchas historias y espero contárselas en próximas ocasiones. Muchas gracias por escucharme y les mando un abrazo y un saludo a todos. Hola, esto que les voy a contar le pasó a mi primo. Él es curador de todas estas cosas históricas y de arte que hay en los museos, y la historia que les voy a contar será en primera persona tal y como él nos las contó a nosotros. Desde hace muchos años soy curador de varios museos y en todos siempre se cuentan historias de cómo fue que las piezas que se van a exhibir llegaron a mano de los museos. El caso específico del que aún recuerdo y se me enchina la piel es el de un hábito, que es como se les dice a los trajes que usan las monjas. Resulta que me pidieron si podría revisar este traje y tratar de repararlo de algunas zonas donde ya estaba muy desgastado. La historia original de esta pieza era que perteneció a una monja muy importante que falleció dentro del mismo convento y que ahora funciona como museo. La historia del traje es un poco confusa en sus orígenes, pero según los registros, esta monja murió y fue enterrada dentro de las mismas instalaciones, y no fue sino hasta que empezaron trabajos de restauración del edificio que se encontraron estos restos. Y pues ahí estaba yo, tratando de arreglarlo muchísimos años después. Si les puedo decir algo, es que yo no creía en nada paranormal, ni fantasmas, ni nada que no estuviera científicamente probado. Pero mientras trataba de trabajar con este hábito, muchas cosas extrañas me pasaron. Por si no saben, por cuestiones de seguridad, el trabajo de restauración suele hacerse directamente en las instalaciones de los museos, y así fue como empecé a trabajar. Casi siempre lo hacía de tarde y siempre me daba la noche. Y fue entonces que me empezaron a pasar todas estas cosas raras. Un día estaba limpiando algunas zonas de la pieza y de un momento a otro sentí cómo el ambiente se ponía frío. Incluso soplé con la boca y se veía ese humito de cuando hace mucho frío. No hice mucho caso y seguí trabajando, pero entonces sentí claramente como si alguien me soplara en la oreja. Me volteé rápidamente y en la puerta que quedaba a mi espalda pude ver cómo una sombra caminaba por el pasillo. Me levanté y fui a ver quién era, y cuando abrí la puerta para buscarla, no había nadie. A veces sentía como si me susurraran al oído, otras veces me movían mis cosas del lugar, pero siempre pasaba cuando estaba trabajando con este hábito de la monja. Lo peor de todo fue cuando finalmente se me apareció físicamente.
Estaba yo por llegar al cuarto donde trabajaba, y cuando metí la llave y abrí la puerta, estaba la monja de pie frente al traje. Yo de primera solo se me ocurrió preguntarle qué hacía allí, que cómo había entrado si todo estaba cerrado con llave. Ella volteó lentamente y vi que su cara estaba horriblemente vieja, como si fuera una momia, y entonces solo salí corriendo del lugar. Cuando estaba afuera me tranquilicé y le dije a uno de los guardias que me acompañara a mi oficina, y le tuve que mentir. Le dije que me acompañara porque creía que alguien se había metido a la oficina. Cuando llegamos, obviamente no había nadie, y lo que hice fue entrar, tomar el hábito, me dirigí a la bodega y le dije al encargado que ya había quedado restaurado, que me disculpara, pero que este sería el último objeto que yo les ayudaba a trabajar. Desde ese día sigo trabajando como curador, pero siempre que voy a trabajar con algo, pido permiso al que fue el dueño original, o quien sea, o el que haya sido el último dueño. Lo hago así ahora por si algo pudiera seguir vinculado al objeto, para que por favor me deje hacer mi trabajo. Ahora hago estas cosas con respeto y ya no he vuelto a sufrir de algo similar. Agradecemos nos hayan acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente desde la cripta.